Ah, hola queridos amigos de YouTube. Bueno, este es un segundo video, no es un video de canciones, que creo que con la repercusión que tuvo el video del de Stephen King, de los de Stephen King, me parece que voy a tener que dejar de cantar y hacer reseñas de libros, ¿no? Pero bueno, nada, como quedó en el tintero varios libros de Stephen King, todavía no hemos tratado los cuentos. Decidí hacer este segundo video y sobre todo también por un usuario, Augusto Mérico, que me pidió que hablara de ciertos libros de Stephen King. Eh, bueno, vamos a arrancar. Vamos a arrancar por uno eh, que en realidad es un libro. La película de Los Simpsons se estrenó en el 2007. La Cúpula se publicó en el 2009. La Cúpula de Stephen King. Eh, A ver si se ve ahí, no se ve nada, porque está todo brillante en la pantalla. Ahí miren, la cúpula. Se los muestro así porque no lo tengo en papel. Este, bueno, ¿qué decir de la cúpula? La cúpula bebe prácticamente lo mismo que Apocalipsis, en lo mismo en el sentido de que es una novela río con impresionante la cantidad de personajes que tiene, pero a su vez están tan bien descritos, como decía en el video anterior, que uno es imposible que se pierda. Es un libro muy grande, creo que es inclusive más largo que Apocalipsis, es una cosa impresionante. Y está basado en el hecho de que en un pueblito, en Chesterfield para ser exactos, creo que es, eh, una fuerza, una fuerza que no se sabe muy bien de dónde viene, cae alrededor del pueblo aislándolo completamente. Quien quiera atravesar esa pared invisible va a chocar su auto, va a chocar su avión, no va a poder atravesarla de ninguna forma. ¿Qué pasa en esta novela? Porque se hizo una serie, una plataforma conocida que ahora ya se discontinuó, que en realidad la serie lo único que toma es los personajes, porque después absolutamente toma otro cauce y no se parece en nada a la novela. Y de hecho, como pasó también con Apocalipsis, hay muchos personajes que son muy importantes en la línea argumental de la novela que no aparecen en la serie. Eh, un pueblo aislado en el cual se le empiezan a terminar todos sus recursos, alimento, energía y organización social sobre todo, y empieza a devenir el caos. Pero en este pueblo, como en todo pueblo, hay personajes benéficos y hay personajes maléficos que el encierro, gracias a la cúpula, los lleva a límites muy violentos. De la mano de Stephen King, muy violentos. Es una novela muy recomendable. Quizá no sería la novela que yo les recomendaría desde el principio, porque es una novela muy larga y corren el riesgo, si bien los libros de Stephen King son muy llevaderos, corren el riesgo de ir dejándola y la dejan un momento, se olvidan de lo que había pasado, vuelven a retomarla. O sea, se las recomendaría en realidad para unas vacaciones o algo similar. Muy bien, pasamos al segundo libro. El segundo libro, en realidad, se hizo una película en los 80, los 80 o en los 90, no recuerdo ahora bien. Pero bueno, es una película que, esperen que les voy a mostrar, a ver si se los puedo mostrar, porque con esto de que brilla la pantalla, a ver, los Tommyknockers. A ver ahí, se los tengo que mostrar de costado, qué vergüenza. Tommyknockers. Tommyknockers, Stephen King se basó en un poema infantil muy conocido, antes inclusive de que Robert Englund apareciera con su Freddy y con su uno, dos, cierra. Bueno, había esta poesía infantil que decía: anoche muy tarde y en la noche de ayer, los Tommyknockers llamaron a mi puerta. Debo escapar y no sé si podré porque los Tommyknockers me aterran y dan miedo. Stephen King toma esa poesía y hace una alegoría de lo más parecido a lo que es la adicción a las drogas y al alcohol. Eso lo dice él, no lo digo yo. Este, ¿De qué se trata la novela? Bueno, la novela trata de una fuerza enterrada muy profundamente en la tierra que es descubierta por una escritora. Esa fuerza se empieza a esparcir por el pueblo y empieza a generar
en el pueblo una especie de superinteligencia en cada poblador. El tema es que cada poblador paga con su alma, con su vida, porque a medida que va aumentando su inteligencia, a medida que van apareciendo diferentes fabricaciones por parte de ellos, se deteriora cada vez más su cuerpo. Esta escritora tiene un amigo que empieza a descubrir que el pueblo prácticamente es muy paranoica en la novela, porque él es el único que aparentemente está coherente con todo lo que está sucediendo y aparentemente todos los vecinos se han vuelto locos. Es una novela bastante opresiva en ese sentido. Uno se da cuenta cómo el personaje empieza a darse cuenta que él es el único desubicado en el lugar y bueno, para cuando se descubre realmente de dónde viene la fuerza, degenera todo el caos que viene. No sé, no les voy a contar todo porque si no les voy a matar la novela, se las voy a liquidar. La película en sí es muy interesante. La película que se hizo respeta bastante bien la novela, pero como en toda versión cinematográfica de Stephen King siempre quedan cabos sueltos por arreglar. Pero no es una película que no les recomendaría, al contrario, les diría que la vean si no tienen tiempo de leer el libro, aunque sea para conocer más o menos el mundo de Stephen King. Luego tenemos un libro que en realidad son dos libros. Uno es este, que se lo voy a mostrar aquí, se lo pueden ver. Se llama Desesperación. Desesperación, ahí. Y luego está Posesión. Desesperación y Posesión. Que la gracia que tenía, que hizo la editorial esta, era que cuando uno juntaba las dos tapas de los libros, no sé si lo van a poder llegar a ver, pero se hace como una especie de collage de una sola pintura. Bien, ¿de qué tratan estos libros? Y estos libros tratan de una fuerza maléfica, tanto en uno como en otro. En uno se produce la posesión de un policía, de un jefe de policía en un pueblito muy alejado, en una ruta, cerca de una explotación minera, y este policía que está poseído empieza a secuestrar y a matar a cualquier ser viviente que se le cruce por la carretera y que se le cruce por el pueblo. El pueblo se llama justamente Desesperación. Es una novela que trata sobre todo sobre lo que es entes maléficos de otra dimensión, que ahora después yo me voy a explayar en ese sentido, porque hay algo muy importante a tener en cuenta cuando uno lee los libros de Stephen King. Espero no olvidarlo. Y luego está Posesión. Posesión trata de un pueblito, en realidad no es un pueblito, sino más bien es un barrio residencial, en el cual ciertos juguetes empiezan a tomar forma real. Juguetes que se venden en la televisión, que juegan los chicos, empiezan a tomar forma real y a tener tamaño real, con la diferencia que estos juguetes en la mente de Stephen King son unos asesinos psicópatas impresionantes. Obviamente ese no es la causa. Hay que leer la novela para llegar al final del libro y descubrir de dónde es que vienen estos entes, cómo se formaron y de dónde llega toda esa atmósfera de maldad que se cierne sobre el barrio y sobre el pueblo de Desesperación. Pero son libros que se pueden leer tranquilamente, indiferentemente, o sea, no es que tengan una continuidad uno de otro, los personajes son diferentes, o sea, se puede leer uno y se puede leer otro sin ningún problema. Muy bien. Continuamos con uno de mis libros favoritos y que aparentemente también es favorito de Augusto. Este sí lo tengo en papel porque esto es prescindible. Cementerio de animales. Creo que es una de las mejores novelas de Stephen King. Cementerio de animales condensa no solo el miedo a los no muertos, a los zombies, sino el miedo a lo que creo que debe ser una de las cosas más terribles en la vida, que es perder un ser querido. Se los voy a dejar ahí porque, bueno, en realidad, quien no ha visto Cementerio de Animales, si no la vieron, es terrible. O si no la leyeron. Les vuelvo a repetir que hay mucha diferencia entre el libro y la película, pero déjenme hacer un apartado especial en este sentido, porque la película en sí, yo diría que está casi al nivel de la nueva It.
respeta muy bien el libro, si bien ha sacado algunas cosas, lo ha condensado muy bien. Mary Lambert es la directora que en el 89 realizó esta película, una mujer, y la verdad que saca las cosas más gore que he visto. Uno nunca pensaría que en esa época, no, digamos, la forma de dirigir las películas, no lo digo en forma despectiva, sino en el sentido de que yo jamás hubiera pensado que a una mujer se le hubiera ocurrido todas esas cosas. Si bien se basa todo en el libro de Stephen King, pero son cosas muy truculentas, digamos. Em, Nada, Cementerio de Animales, creo que es algo, es un libro con el que se puede empezar a leer a Stephen King, porque no es muy largo, no son muchos personajes y, y es un libro imperdible, tanto como está escrito, la dinámica del libro y ya les digo, un terror que no necesariamente apunta a miedos sobrenaturales. Eh, si ustedes vieron la película, bueno, en la película van a tener ciertas imágenes del protagonista y se van a dar cuenta que en realidad el miedo no venía de cosas extrañas, sino de uno mismo. Cementerio de Animales. Muy bien, ¿qué más seguiría? Hay un libro que me olvidé de comentárselos los otros días, que en realidad me decía estar en el primer video, que no sé, bueno, uno ha leído muchos libros sobre vampiros, ¿no? Arrancando desde Drácula, pasando por Entrevista con el vampiro, pasando por, no sé, miles y miles de sagas, Crepúsculo también, vamos a decirlo, hay que decir todo. Este, y uno puede tener diferentes valores con respecto a cómo se maneja el tema, el mito del vampiro, y que en realidad hasta el día de hoy todavía no ha terminado. Fíjense en las películas de Inframundo o, bueno, 30 días de noche, o sea, se sigue, es un tema incansable. Pero en su momento, Stephen King escribió El misterio de Salem's Lot, que a medida que uno va leyendo la novela, cuando arranca la novela, lo que menos imagina es que es una novela de vampiros. Pero a medida que va tomando efecto la novela, a medida que va tomando cuerpo, se da cuenta, y sobre todo si uno ha leído otros libros, se da cuenta que es una de las mejores novelas sobre vampiros que se ha escrito hasta ahora. Y esto no es subjetivo, esto es objetivo, porque hay otras novelas buenas también, pero creo que esta es una de las mejores en cuanto al ambiente, en cuanto a cómo se construye el personaje del vampiro. Eh, Era lo que decía más o menos en el primer video. Stephen King te puede hacer creer cosas muy inverosímiles, imposibles, pero tiene una forma de narrarlas que la proyectan a la realidad y vos decís, no, esto existe. Esa novela es increíble. Esta novela tuvo una versión cinematográfica, en realidad tuvo varias versiones cinematográficas y de miniseries. Eh, la única que yo les recomiendo mirar, que creo que es muy buena, es la que realizó Top Hopper en los 80. Para quien no conozca Top Hopper, Top Hopper. Top Hopper es un director que ya falleció, creo que falleció el año pasado, si no mal no recuerdo. Bueno, es el director de El misterio de Salem Lot, Poltergeist, La masacre de Texas, la más conocida de él, digamos. Y captó muy bien la esencia del libro y es una película de terror, es una película cojonuda. Sobre todo si uno la ve después de las 12 de la noche, con 10 11 años como la vi yo. Bueno, seguimos. Vamos a pasar acá a un libro que tengo aquí de Stephen King, que en realidad no lo escribió como Stephen King, después se reeditó con su nombre Stephen King, pero en realidad fue escrito bajo el seudónimo de Richard Bachman. Stephen King hizo una especie de juego en algún momento y comenzó a alargar novelas, comenzó a escribir novelas bajo el nombre, el seudónimo de Richard Bachman. Que son unas cuantas. A ver, tenemos sí, Maleficio, después está Carretera Maldita, después está Blaze. Escribió unas cuantas. Él quería, digamos, probar que no importaba su nombre. Bueno, en algún momento de su carrera su nombre siempre se vinculaba a diferentes temáticas y él lanzó estas novelas con el nombre de Richard Bachman. No le duró mucho el chiste porque un periodista de un diario, comparando las formas de escribir, se dio cuenta que en realidad Richard Bachman era Stephen King. Pero bueno,
Maleficio. Maleficio también tiene su versión cinematográfica. No se las recomiendo, salvo para sacarse la curiosidad, porque no respetan nada al libro, salvo pocas cosas, los personajes principales y el hecho de lo que le pasa a este personaje. ¿Qué pasa si el día de mañana una maldición nos hace comenzar a bajar de peso? Y todos los días se empieza a disminuir de peso y no hay médico, no hay ciencia, no hay religión, no hay explicación posible, salvo que te hayan echado una maldición. A eso le pasa a un abogado, no necesariamente inocente, y bueno, es toda una odisea que pasa este hombre hasta poder contrarrestar los efectos, o no. Hay que leerlo. Maleficio, excelente, excelente libro, además cortito. Otro libro para incursionar, si uno no está muy, digamos, con mucho tiempo, para incursionar en el universo de Stephen King. Libro favorito de Stephen King, de mi señora: La zona muerta. ¿Qué pasa cuando vos podés llegar a ver el futuro? ¿Y qué pasa cuando vos ves el futuro muy negro y solamente vos podés detenerlo a tiempo, realizando algo que te puede llegar a condenar para toda la vida? Muy buena novela, sobre todo por cómo, lo mismo de siempre, como Stephen King te hace creer que hay un tipo que tiene la facultad de la precognición, de saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Realmente te convence. Se hizo una película con Christopher Walken, buena película, muy buena película, pero volvemos a lo mismo, hay ciertos personajes que no se dibujaron bien, sobre todo el personaje contrario o el personaje, el malo, digamos, se lo dibujó muy, muy superficialmente. La novela lo describe de una forma muy particular, que justamente creo que es lo que te lleva a vos a pensar si en el lugar del protagonista no harías lo mismo. Muy, muy buena novela. Se lanzó una serie por un canal, ya estaba por decir el canal, que tuvo varias temporadas, tuvo mucho éxito, pero nada, toma la idea original y después se va por las ramas, o sea, nada que ver. La zona muerta, muy, muy buena novela. Se han dado cuenta que cada vez que termino y pongo un libro acá digo muy, muy buena novela, bueno, es imposible, un latiguillo. Sí, seguimos. En el primer video yo les había comentado sobre Christine. Y les había comentado que Stephen King también escribió otro libro con respecto a un auto, pero que no tenía absolutamente nada que ver la historia. Lo único que coincide es que el protagonista es un auto, Buick 8, un coche perverso. No tiene nada que ver. Christine es una cosa, este libro es otra. Lo único que tiene es un auto con sus diferentes características. Los dos son muy malos, eso sí, eso es cierto, pero no tiene nada que ver. Habla más bien de la pérdida de un hijo, de la pérdida, perdón, sí, digo bien, de la pérdida de un hijo, digamos, por parte de su padre. Al revés, el hijo pierde a su padre. Hoy estoy trabadísimo, disculpen. A partir de esa pérdida, el padre trabajaba en una comisaría. En una comisaría se encuentra abandonado, muy dejado, casi les diría que con mucho recelo, un auto antiguo. Y ahí arranca la historia. No es solamente la historia del auto, que tiene su causa y de dónde viene, sino que es más bien la historia del proceso que realiza este chico en cuanto a la pérdida de su padre. Como siempre les recuerdo, los libros de Stephen King, si bien tienen terror y ciencia ficción, a veces siempre se centran en la historia, siempre se centran en el drama de los conflictos o de las relaciones entre personas. Como por ejemplo, lo que voy a mostrarles aquí, en su versión original, El pasillo de la muerte, de Stephen King, con todos sus fasciculitos. Esta novela, creo que todos han visto El pasillo de la muerte, me parece, ¿no? La versión cinematográfica de Darabont, de Frank Darabont, que también hizo una versión cinematográfica de un cuento de Stephen King, que después hablaremos. Stephen King se basó en lo que en un momento realizó Charles Dickens con Grandes Esperanzas. ¿Qué hizo Charles Dickens con Grandes Esperanzas?
lo sacó en fascículos. Entonces terminaba con un continuará. De hecho, cuenta la historia que el último barco que tenía que llegar con los últimos fascículos del final de Grandes Esperanzas, hubo un gran accidente en el puerto debido a la cantidad de gente a que se agolpaba y que mucha gente cayó al agua y murió por esperar ese barco que venía con el final de Grandes Esperanzas. Stephen King se basó en ese formato. Él tiene muchas formas por ahí de hacer alterna la lectura y la distribución. Lo hemos visto con muchas cosas, lo hemos visto bueno, él ha escrito cuentos y novelas en internet que si uno, digamos, ¿no? Colabora, pero eso por ahí lo voy a dejar para otro video porque es una faceta muy particular de él y de su vida. Sigo con El Pasillo de la Muerte. Quien haya visto la película con Tom Hanks de Frank Darabont, creo que no tengo nada que explicar porque realmente, si yo tengo que decir que una película respeta fielmente el libro, es esa. Es ver la película, es leer el libro. Quizá para ver la esencia de los personajes tienen que ver la película 2 o 3 veces para captarlo bien. Pero definitivamente muy bien cómo se hizo la película porque adapta perfectamente el libro. Creo que no. Si dejó cosas por ver o por hacer, son mínimas. ¿Qué decirles para quien no vio El Pasillo de la Muerte o quien no lo leyó? ¿Qué pasaría si el día de mañana un asesino muy feo, en una época determinada en donde el racismo estaba a flor de piel, aparece con el cuerpo de 2 gemelas asesinadas? ¿Y qué pasa si realmente el guardia que está a cargo de cuidarlo hasta que él pase el pasillo de la muerte hacia la silla eléctrica comienza a dudar de si realmente él es el asesino o no? A partir de eso, Stephen King construye toda una serie de relaciones entre el guardia, entre su esposa, entre los amigos del guardia, entre los colegas, bueno, como siempre, un montón de personajes y siempre plantando la duda de qué haría yo en el lugar del protagonista de la novela. Muy buena novela. Novela cortita. De esto se hizo una película que salió directamente a video, no se estrenó en los cines. Cortita, Montando la bala. Los muertos viajan rápido, dice la. Alan Parker, el protagonista, hace dedo para ir a visitar a su madre que está en agonía en un hospital. Y en ese autostop que realiza su viaje más terrorífico en cuanto a sus recuerdos y en cuanto a su relación con su madre. Recuerden que siempre Stephen King trabaja las relaciones y trabaja todo lo que es el psiquismo y la psicología de los personajes. Cortito, fíjense lo que es. Lo terminan en una noche y es muy recomendable, muy recomendable. Ahí sí es un libro para empezar a conocer a Stephen King porque condensa todas sus estrategias de escritura. Muy buen libro. Y bueno, me quedan 2 nomás. Quizás después hablaremos un poquito más, porque obviamente siempre quedan en el tintero un montonazo de libros. Me faltan los cuentos de él, que son muy buenos. Vamos a pasar con este. Después pasamos con el otro que tiene una versión cinematográfica. Este también me parece, no recuerdo yo si a video me parece que se pasó uno de estos. El retrato de Rose Mader, creo que se hizo para la televisión, algo parecido. Retrato de Rose Mader es una novela de Stephen King que no es una de sus más conocidas, si bien, como algunas de sus novelas, tiene un pequeño tinte sobrenatural, un pequeño tinte extraño, algo fantasioso. En realidad toda la novela se basa en la vida de una mujer golpeada, en violencia de género. Ustedes quieren... De hecho es muy interesante el libro para conocer cómo se maneja en Estados Unidos en la violencia de género, en el sentido de justicia y en el sentido de protocolos de cuidado de una víctima de violencia de género. Cruda y pesada.
Stephen King describe la violencia del marido hacia su mujer de una forma totalmente abierta, sin, no se cuida de nada, digamos. Cuenta la verdad de cómo son las cosas y cómo pueden ser las cosas, digamos, a cualquiera le puede pasar. Este, a partir de esa violencia de género, Stephen King relata la historia de esta chica que consigue ayuda en una casa de albergue de mujeres golpeadas y consigue un cuadro, una pintura. A través de esa relación con la pintura que tiene esta chica, con las interpretaciones, sus interpretaciones con respecto a la pintura, empieza a desencadenarse un quid pro quo entre ella y la pintura que termina llevándola a un umbral, pasando a la realidad y finalmente, digamos, logrando empoderarse. Uno siempre, o sea, uno nunca sabe si Stephen King, en forma metafórica, pone estos elementos fantásticos, digamos, a servicio de que quizás en realidad lo único que esos elementos fantásticos representan es la propia fortaleza interior de cada uno. Eso nunca lo vamos a saber. Igual, quizás no serían tan entretenidos sin ese componente. El retrato de Rose Bader, muy recomendado. Y vamos al último libro, que quizás está un poquito fresco, porque la plataforma que todos conocemos de series y películas produjo la película de esta novela, que es El juego de Gerald, con una versión cinematográfica, les debo decirles, que casi a la altura del Pasillo de la Muerte. Muy buena versión cinematográfica del juego de Gerald. Quedan cosas en el tintero, quedan cosas por analizar, pero la verdad que condensaron la novela de una forma magistral. Las cosas importantes que pasan en la novela la condensaron muy bien, y la forma en que filmaron la película está muy bien, muy bien. Y no, lo que me gustó de la versión cinematográfica es que no se cuidaron del gore, de la violencia. No se cuidaron, la representaron como la tenían que representar. ¿De qué trata el juego de Gerald? Trata de muchas cosas. Trata de un matrimonio, trata de las relaciones entre ese matrimonio, trata de la decadencia de un matrimonio, trata de la esperanza de revertir ese matrimonio, y trata de cómo quizás algunas personas le dan demasiada importancia al matrimonio en sí, digamos. A Gerald se le ocurre un juego muy bonito, sexual, con su mujer, que sale muy, pero muy mal. En la mente de Stephen King sale por demás mal. Y creo que sin tener tantos elementos sobrenaturales, porque casi no tiene, es una de las novelas más terroríficas de Stephen King en cuanto a la naturaleza humana. Bastante pesada, bastante pesada. Bueno, gente, seguramente subiré algún otro video después. Vamos a ver. Y nada, dejen en el comentario si les gustó o no les gustó. Si quieren que hable de algún otro tema, de alguna otra temática. Si yo tengo el libro aquí, que yo no les he mostrado la biblioteca, pero es una biblioteca bastante grande. Si lo tengo aquí, lo hablamos y lo conversamos. Además hay un montón de autores. No solamente tengo ganas de hablar de Stephen King, sino que hay millones de autores para hablar. Tengo mi Facebook abajo, si quieren se suscriben al canal, me dejan su comentario, y muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de ver el video. Saludos.